Buenos días. Hoy es nuestro primer día, nuestra primera noche. Y pasada por agua. Improvisamos un spot para poder dormir, pero por fin encontramos uno. Aquí está. Aquí está Chris dentro de la tienda. Este es nuestro vestíbulo que nos ha ayudado sobre todo anoche para poder cenar tranquilamente, estar sin viento porque hizo un viento que daba miedo. Menuda tormenta. Menuda tormenta que pasamos, pero pudimos cocinar dentro. La verdad que es una de las mejores compras que hemos hecho para este viaje. Y aquí estamos durmiendo, en mitad de la nada. La carretera está justamente por ahí cerquita. Aparcamos el coche allí, o sea que muy cerca todo. Y hoy continuamos el viaje. Hoy va a ser básicamente un día de ferries. Tenemos que pasar unos 3-4 ferries y una vez los pasemos ya casi llegamos a Bodo y de allá los Lofoten. Tercer ferry de hoy. La verdad que estamos teniendo mucha suerte porque los dos primeros ferries básicamente hemos esperado como 10 minutos en cada uno para poder entrar y hemos tenido suerte de poder entrar porque aquí está la cola para el siguiente que está justo allí y ahora empezarán a salir. A ver si entramos esta vez y si no, tenemos una cafetería para poder entrar. ¿Y cómo está la Cristi? Bien, esperando y cruzando dedos para poder entrar en el ferry porque si no hay que esperar una hora. Una horita que hay que esperar si no logramos entrar, pero no pasa nada. Tenemos juegos, nos podemos hacer la comida, hay una cafetería aquí, nos daremos un paseo. La verdad que la gente aprovecha para hacer de todo, incluso hay gente que está jugando a fútbol. Así que a ver si tenemos suerte. Pero la suerte no estaba de nuestro lado. Al revisar la disponibilidad del ferry más importante, el que debía llevarnos a las Islas Lofoten según lo planeado, nos dimos cuenta de que estaba completamente reservado. Y al mal tiempo, buena cara. Optamos por buscar nuevas opciones y descubrir nuevos lugares por una ruta alternativa. Segunda noche y con lluvia. Acabamos de encontrar un spot aquí, en este huequecito, hemos montado la tienda. Hoy la hemos liado un poquito, se nos han ido los planes totalmente al traste. Teníamos pensado coger un ferry desde Bodo hasta Barøy, que es una islita, y posteriormente coger un ferry justamente desde aquí hasta Moskenes. La peculiaridad de esto es que esta combinación de ferries son totalmente gratuitas y uno de los ferries son 6 horas de ferry. Problemón, que tienes que comprar el billete, aunque sea gratis, tienes que comprar el billete y no había ni un hueco a 7 días vista. Entonces el plan se ha ido al garete porque básicamente no podemos cruzar a los Lofoten como teníamos pensado. Solución, entrar por arriba. Y hemos tenido muchísima suerte de que buscando para coger tickets de cara a hacer el viaje inverso, de coger el ferry en Moskenes, ir a Barøy y de Barøy ir a Bodo, hemos encontrado unos tickets gratuitos, como comentaba, a 7 días vista. Es una odisea, se nos han cambiado todos los planes, pero bueno, queríamos acabar con avistamiento de ballenas, vamos a empezar con avistamiento de ballenas. Y así es como uno se acicala antes de dormir. 300.000 cosas en los bolsillos, una botella de agua engancha al brazo. ¡A dormir! ¡A dormir! Pues adentrándonos en la jungla noruega, dirección a un glaciar.
Nos hemos levantado, nos hemos despertado en nuestro campito. La verdad que hemos dormido muy bien, hemos descansado demasiado y eso es bueno. Y hoy estamos intentando llegar al glaciar Svartisen. Así que esto es lo que nos toca para hoy, una rutita y por la tarde conducir tranquilamente, hacer kilómetros hacia el norte y ya pues intentaremos parar en algún camping de cara a poder acceder a una ducha que ya se va agradeciendo y más después de hacer hoy la ruta que está siendo dura porque este camino no es solo de ida sino que va a ser el de vuelta también, pero bueno, igual Chris encuentra un barquito por ahí enfrente y nos lo ahorramos. Pues estamos empezando ya la ruta que sube al glaciar. Nos hemos parado en el puerto, hay un pequeño puerto, nada más empieza la ruta y básicamente es la turistada que viene el barquito, te lleva y te recoge, te evitas el barrizal y la selva que hemos hecho. Y hemos estado hablando con una pareja alemana y básicamente os ha dicho que cada hora está viniendo y yendo, así que tenemos margen hasta las 5:20, ha dicho que era el último. Y es que es la 1:20, tenemos horas de sobra y... ¡guau! ¡Qué espectáculo esto! Esto es increíble. Estamos flipándola. Madre mía, la de agua que baja por ahí. Venga, hasta Cristi. Venga, hasta Cristi. Y aquí está uno de los espectáculos más brutales. ¡Wow! ¡Voilà! ¡Uf! ¡Qué bestia! Estamos aquí en uno de los glaciares más importantes de Noruega, en la parte norte, porque sorprendentemente todos los glaciares que se encuentran en Noruega se encuentran más hacia la parte sur, porque está Bergen, Stavanger y demás. Entonces, bueno, esto es una fantasía, se llama Svartisen y es uno de los más reconocidos aquí en el norte. Bueno, nos vamos de este auténtico espectáculo. Aquí hay un bloque que está recién caído. Es increíble cómo se está aguantando con esta base de ahí. Es que no tiene nada. Acabamos de escuchar un bloque de hielo caer. No ha caído cerca, ha caído a unos 10 metros, pero más vale prevenir que curar. Y nos vamos ya directamente al último bote, a ver si lo podemos coger, si nos lleva hasta el coche y a comer. Esto ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en muchísimo tiempo. Me ha encantado. ¡A seguir! Pues tercera noche. Hoy sí que sí, estamos en un camping. Hemos puesto aquí la tienda y nada, hoy con todas las facilidades y comodidades porque nos vamos a dar nuestra primera ducha en 3 días y la verdad es que hay muchas ganas. Así que hoy toca descansar, que mañana nos toca una pequeña paliza para ir al norte. Andenez es nuestro destino. Así que será unas 5 horas y media conduciendo hasta allí y ya estaremos por allí tranquilos y en teoría va a hacer buen tiempo y ojalá creo que va a ser una buena oportunidad para ver el atardecer. Ah, porque va a hacer el sunset, porque va a hacer buen tiempo. Sunset de medianoche.
Mirad por favor el total look de camping. Ya está, esa era mi aportación. Buena aportación. Así que nada, nos vamos a la ducha. Después de pasar una buena noche y con las energías totalmente renovadas tras nuestra primera ducha, retomamos el rumbo hacia la región de Andoya. Nos esperan 500 kilómetros de carretera y en el camino disfrutaremos de uno de los ferries más emblemáticos de la zona, que cruza desde Bognes hasta Lüdingen. Además, por primera vez en el viaje nos acompaña un cielo despejado y un sol radiante, lo que nos hace pensar que aunque hemos tenido que cambiar los planes, quizá este giro inesperado sea en realidad una oportunidad para descubrir algo aún mejor. Pues ya tenemos la paraeta montada. Aquí está, aquí tenemos nuestra tiendecita montada a los pies de estas montañas y estamos cerca de Andene, que está justo en aquella dirección de allí. Hoy, nada, el tema de los campings está totalmente completo en aquella zona y bueno, podríamos buscar para hacer wild camping, pero no compensa, no merece la pena. Casi que es mejor tener una duchita, estar en un sitio relajado, descansar también, que estamos de vacaciones, y aprovechar este solecito y disfrutando de esta tranquilidad y de este paraíso. Pues ahora nos vamos a cenar. Joder, porque estoy platónica. bueno, primero a ver si nos dan de comer, pero si nos dan de comer, vamos a pedir. Primero vamos a pedir una sopa con pescado local, con vegetales que sacan de la granja. Y es que literal, que nos hemos fijado que justo aquí ¡tienen el huerto! O sea, ¡qué fantasía! Y hemos visto también que hay ballena, que en la vida la hemos probado. Y luego también queremos probar la trucha ártica, que la pescan de un fiordo cercano a donde nos encontramos ahora mismo. Así que a ver qué tal. Jordi quiere ver mi reacción a la hora de comer por primera vez ballena. Es como que no sé, tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Que no sé qué esperarme encima. A ver, ¿cómo está eso? Está bueno, pero es rara. ¿Sí? Hostia, qué maravilla. Y tras la rica cena, aprovechamos el buen tiempo para acercarnos a uno de los puntos más emblemáticos de la zona y contemplar el famoso sol de medianoche, un fenómeno único en estas latitudes. Estamos en uno de los típicos baños noruegos que de Son por sí súper random todos. Son súper random, son súper bonitos. Este tiene espejos. Es sala de espejo. El techo tiene unas luces espectaculares, pero lo más espectacular de todo es la ventana, que parece que no hay nada, pero ¡puf! De repente ves el atardecer mientras echas tu caquita. Estamos en Bukekierka, son las 11:30 de la noche. Estamos aquí esperando a poder ver el sol de medianoche y de momento lo que viene siendo el paisaje es espectacular. Ahí al fondo se puede ver el sol que está justamente bajando y en un principio no debería esconderse, debería empezar a subir posteriormente a la medianoche. Y hemos venido a este sitio en concreto porque es como muy mágico, muy espiritual, en el sentido de que era donde hacían sacrificios antiguamente los Sami. Entonces es muy bonito estar aquí ahora mismo. La verdad que es increíble. Justamente también ahí al fondo hay un pequeño faro y allí atrás del todo están las Lofoten. No sé si se ve, pero están justo allí y en los próximos días ya nos acercaremos a ver las islas. Que promete. Así que nada, a disfrutarlo.
Pues justo ahí detrás está la isla de Blake Soya. Y esta isla es una reserva natural donde se encuentran los puffins, o los famosos puffins, que son estas aves que son parecidas a los pingüinos, pero que tienen así un piquito así redondito, que parece un pingüino, pero realmente es un pajarito. Y estamos en esta increíble playa, la verdad que es preciosa, y nos tenemos que hacer algo de comer, no sabemos dónde aún, y después nos iremos al avistamiento de ballena. A ver si hay suerte. En un principio, la meteorología daba que iba a hacer un sol espectacular hoy. Como se puede ver, la climatología aquí cambia de un día para otro. Por lo menos la experiencia no será pasada por agua, así que bien está para lo que puede ser en esta zona. ¿Qué hay en el menú para hoy, Cris? Se quedó un par de rebanadas con mantequilla y wraps de verdurita con pescado fiskekaker de Lofoten. De Lofoten. Y tenemos el tomatito, ya están las rebanadas de mantequilla. Aquí están a solo el paso, que están en Noruega y también en España, en México, están en todos lados. Y estos son trocitos de fiskekaker. La verdad que está muy rico. Esto junto con la ensaladita, manjar de vagabundeo. Y una especie de medusa que no es una medusa, que emitía piel luminiscencia, 8 días y nada de ballenas. Hemos pasado los aguas internacionales y ahora estamos como casi que en el océano Ártico. Eso es una burrada, solo se ve agua, no se ve nada de tierra, las olas han pasado tranquilas, luego súper movidas. Esto es una locura. Tras más de 3 horas y media navegando en pleno océano Ártico, seguimos el rastro de un grupo que parecía alejarse cada vez más. Al final, solo unos pocos afortunados lograron ver a lo lejos un rorcual salir a la superficie, tomar aire y sumergirse de nuevo en las profundidades. Nos marchamos con la tristeza de no haberlas visto, pero también con la emoción de haber vivido ese momento tan único en el corazón del Ártico. Ahora sí que sí, dejamos atrás la región de Andoya y nos adentramos en las islas Lofoten. El cambio en el paisaje es inmediato. En pocos kilómetros, las montañas escarpadas y los relieves abruptos nos hacen sentir como si estuviéramos en un lugar completamente distinto. Nuestra primera parada, una de las rutas más emblemáticas de Svolvær, el sendero que lleva a la Puerta del Diablo. El inicio de la ruta nos sorprenderá con las famosas escaleras Sherpa, que facilitan el ascenso a través de los primeros tramos más empinados. Nuestro objetivo, alcanzar la famosa Puerta del Diablo, la cima y contemplar las impresionantes vistas desde allí de la región.
ruta a la Puerta del Diablo y cima superada. Ruta exigente, dura, pero preciosa. O sea, espectacular las vistas desde cualquier punto. Una vez que ya estás a mediana altura, es increíble. Como campeones. Una buena ruta, la hemos hecho con el cuchillo, entre comillas, en la boca. La hemos hecho bastante rápido. Eso sí, el parking aquí, hay una aplicación y tal, y por 3 horitas, básicamente han sido como unos 16 euros al cambio. O sea que hay que hacerla rápido porque cuanto más te mete una hostia que te dejan fino. Pero bueno, una maravilla, merece la pena totalmente. Ha sido increíble. Estoy súper contento. Tenemos aquí todas estas estructuras de madera que no sabíamos muy bien qué eran. De hecho pone no tocar y demás, y estábamos como, ¿por qué está a lo largo de todo este pueblo de Henningsberg? Hemos estado haciendo un poco de research para informarnos al respecto y resulta que estas estructuras de madera sirven para secar el bacalao. Curiosamente, claro, lo hacen en la época desde febrero a mayo, es decir, desde invierno a primavera, porque son como unas condiciones bajas, temperaturas bajas, pero con vientos constantes, lo que les permite que se deshidrate el bacalao sin que se eche a perder. Estas estructuras se llaman hiel en noruego y el pescado, el bacalao este disecado, lo llaman stockfisk o stock algo. Estamos en una cabaña de avistamiento de pájaros. Aquí vienen todos los pájaros o todos los tipos de aves que habitan aquí en esta zona y vienen todos explicados para que desde aquí se puedan ver. Y lo bueno es que hemos visto unos cuantos durante el viaje, ¿no? Ya no aquí, sino viendo cuando íbamos en el barco. El águila también lo vimos, que nos quedamos flipando. Es espectacular. La puesta de sol donde el sitio de el sacrificio de los samis. Fue espectacular, la verdad que aquí la vida que hay y la fauna es ¿Has visto hurones negros cruzando la carretera? Que eso me dejó a mí... Hostia, qué pido pasé, casi lo atropellamos, tío. Hay que tener cuidado, que hay muchísima vida, o sea, la biodiversidad aquí es espectacular, es flipante. Y, por ejemplo, allí al fondo, no se va a ver, pero... Los Sangsvanen. Hay un Sangsvanen, que son cisnes. El cisne de Lofoten. Qué chula la cabaña.
Vamos de trekking nocturno, son las 10 de la noche más o menos, y nos vamos a uno de los trekking así más famosos de la zona, que es a la playa de Bálvica, y después hay un pico cerca, entonces subiremos a Rite también. La idea es, son 580 metros y se ve la playa esta famosa desde arriba, es un sitio muy bonito, estará cargada de gente con sus tiendas ahí, entonces nosotros vamos a intentar ir por la contraria, vamos a subir por no la vía típica, por otra vía que rodea, y también nos evita el tener que bajar hasta la playa para volver a subir. Entonces la idea es intentar buscar un buen sitio ahí. No estaremos en la playa por el tema de que estará bastante masificado, viéndolo visto en otra playa anterior que hemos visto, que ha sido alucinante la cantidad de gente que había allí. Y una vez que pongamos el huevo, la idea, que será más o menos a una cota de 300 metros, la idea es subir a la cima a 580, ya sin peso, con la botellita de agua, disfrutar del atardecer desde ahí arriba. Y nada, es nuestra última ya ruta en Lofoten. Mañana intentaremos ir a un camping más tranquilos, darnos una duchita, ir al Museo Vikingo, que eso, qué ganas tengo, y ya bajaremos a coger el ferry. Y ya nos despedimos de la Lofoten, que viendo las vistas es increíble. La verdad que es un road trip que es precioso. La verdad que solo conducir ya merece mucho la pena. Le puedes añadir 2 rutitas, es un extra, y después en plan tranquis es increíble. Está muy chulo salirse de lo que es la E10, que es la carretera general, que está masificada, la verdad, si ahora es mitad de julio. Y creo que la mejor estrategia es conducir de noche. Claro, no oscurece, y al no oscurecer tienes básicamente la isla para ti, porque está todo el mundo durmiendo. Los ritmos de la gente, por lo general, sigue siendo por la mañana. Se levantan tempranito, hacen todas las actividades, y a las 6, 7 ya están plantando el huevo para descansar de cara al día siguiente. Entonces, si se apura hasta las 2, 3 de la madrugada, maravilloso. Estás solo en la isla. Y nada, vamos para arriba. Acabamos de plantar el huevo y justo detrás tenemos Riten, que es el famoso hiking, donde todo el mundo viene. Y nosotros nos hemos ido justamente a una cima cercana y la verdad que creo que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Aquí tenemos la tienda montada, y es que está un poquito fuera de ruta, y lo bonito de todo esto es que tenemos las vistas a la playa justo ahí debajo, tenemos la vista a la cima, tenemos lo que son todas las vistas que ahora mismo son todo nubes, es precioso, y lo que es todo el relieve de toda esta zona de Lofoten. Estoy como en un sueño, es increíble, y estamos absolutamente solos. O sea, vamos a disfrutar de una noche perfecta, temperatura perfecta, no hay viento, mañana se prevé buena temperatura también, o sea que nos vamos a despertar en un sitio idílico, la verdad que es idílico. Y además el terreno es súper estable, súper planito, mullidito, todo está seco, es cómodo, es confortable, la verdad que es una pasada. Es una maravilla, la verdad que tenemos mucha suerte, y la verdad que esto me parece un sueño.
Son las 2 de la tarde, nos hemos explayado, durmiendo aquí en nuestro sitio y ha sido precioso. Nos acostamos ahí alrededor de las 3 de la mañana, 3 y media, 4. La verdad que fue increíble. Dentro de la tienda teníamos las vistas directamente a lo que es el mar de nubes con el sol y fue increíble. Y esta mañana ha sido súper relajada. Hemos dormido como reyes y señores. Y nada, nos vamos camino al coche. Estamos viendo que lo que es la ruta esta, que es la de Ritten, que es la famosa, es una romería que da miedo. La playa de Valvica, otra romería. Había como 30 tiendas ayer por la noche y era exagerado, ¿no? Porque era como, joder, qué cantidad de gente hay en el mismo punto. Y aquí realmente estábamos solos y han pasado toda la mañana. Hemos visto a 2 personas pasar, no ha pasado nadie más. Así que ha sido un acierto este sitio, hemos disfrutado como enanos, hemos explorado la zona y la verdad que como experiencia de las mejores del mundo. Recomiendo totalmente evitar lo típico y alejarse un poquito por la zona porque es increíble. Esa es la filosofía. Antes de despedirnos de las Lofoten, visitamos el Museo Vikingo, una experiencia que nos transportó en el tiempo y nos permitió conocer mejor la historia y las tradiciones de estas islas únicas. Disfrutamos cada momento, sabiendo que nuestra aventura por este rincón del Ártico llegaba a su fin. Con el coche lleno de recuerdos y la emoción de todo lo vivido, nos preparamos para dejar atrás las Lofoten y cerrar así este increíble viaje. Y con las Lofoten de fondo, en la isla de Baroi, despedimos este viaje. Han sido 9 días intensos, de muchas emociones, muchos kilómetros, muchas de todo. Despedimos esta aventura que la verdad que ha sido preciosa, es increíble y creo que único. Y hemos tenido una suerte brutal con el tiempo y la verdad que es de agradecer porque muchas de las cosas que hemos vivido, si hubiera estado el clima mal, hubiera sido duro y de hecho nos hubiéramos retractado de hacer varias cosas seguramente. Sí, seguro. Los primeros días nos cogió con lluvia y fue duro, la verdad. Pero bueno, también estuvo bien empezar así para apreciar la suerte, ¿no? O la oportunidad que nos ha dado el buen tiempo para disfrutar de todos estos días. Esto ha sido increíble. Lo volveré a repetir. Hemos cogido un ferry ahora de Mosquenes aquí a la islita de Vairoy, que literal es una carretera y hemos dado una vueltecita. Y ahora a las 10 tenemos que estar otra vez en cola para coger el siguiente ferry, que son 6 horacas. Y hasta las 5:15 de la mañana no llegamos ahí a Bodø, pero ya estaremos en lo que es la península para empezar a bajar. Así que la aventura ya se acaba. Solo queda carretera y a casa. ¡Chao, chao! A ver a las gatitas.